Juan, me encantaría que también hicieras la segunda parte del tema, porque yo desde mi posición de liderazgo he tenido que trabajar con las dos situaciones, la que ustedes expusieron, pero le falta la otra. Y cuando yo pregunto, ¿y cuál es la otra? Me dice, es que también se da una situación donde féminas en el contexto, ¿verdad?, del trabajo, en el contexto de la iglesia, muchas veces son las que toman la iniciativa del abrazo, y es un abrazo de oso, es un abrazo a cuerpo completo, donde el caballero es el que se siente incómodo, o la esposa del caballero, o los familiares cerca del caballero. Entonces, cuando me lo está exponiendo una pastora, por la experiencia que haya tenido, recuerda que tú y yo no somos pastores, y aunque tenemos una experiencia, ¿verdad?, con la dinámica de las iglesias, nadie tiene el librito y el expertise que un pastor que lleva años haciéndolo. Claro, sí. Me llamó la atención y por eso lo estamos planteando aquí. Sería la parte 2 del tema. Según hablamos de que hay caballeros que pasan la línea con el asunto del abrazo, y hay muchas hermanas que ese fue el feedback que tuvimos, que se sienten muy incómodas y en algunos casos eluden el saludo. Se da la dinámica entonces también de la femina pasándose de la raya y dando unos abrazos más allá que hacen sentir incómodo hasta el propio caballero o la esposa del caballero o algunos miembros de la familia, porque no controlan eso. Eso es un hecho cierto. Quien único puede contestar es la propia fémina, ¿no? Exacto. Que nos está escuchando esta mañana. Yo quisiera plantear ese tema, ¿verdad?, como la parte educativa. La vez anterior lo hicimos bien educativo, no era cuestión de condenar a nadie, sino de mantener, ¿verdad?, unas líneas y unos protocolos en el buen compartir en el contexto de la iglesia y de los trabajos, etcétera, pero que se mantenga también, ¿verdad?, ese respeto de no hacer sentir mal a nadie con el asunto del abrazo. Pero hay una realidad, y es que hay gente que, digamos, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, muestran un afecto físico y no lo hacen por mal. Y puede ser el caso, ¿no?, de muchas féminas que a lo mejor de hecho lo hacen, pero no se dan cuenta que la otra parte lo puede recibir de manera, ¿verdad?, de otra forma. Exacto, sí. Lo mismo que le pasa a muchos caballeros que son Correcto. efusivos en el saludo, no tienen una intención de aprovecharse ni de tener el cuerpo apretado de esta fémina. Lo mismo, pero las féminas cuando lo hacen pueden estar haciendo sentir mal sin que sea el propósito. Yo voy a hablar como nena. Ajá, ahora mismo yo. Sea intencional o no, nosotras tenemos un sentido que yo entiendo que los hombres no tienen. Nosotras vemos más allá. Somos, para nada somos ingenuas, sabemos porque tenemos cuerpo. O sea, si yo sé que yo voy a abrazar a un hombre, yo jamás lo voy a abrazar apretándolo de frente. Yo tiendo a abrazar de lado y voy a hablar sin reservas, bien honestamente y verdad, transparente. Trato de abrazar de ladito, aunque, ¿cómo te digo? Aunque no haya ninguna intención en mí, yo no sé cómo está el receptor. Yo no sé qué intención hay en el que lo recibe, qué puede pensar. Yo lo estoy haciendo ingenuo. Pero ¿qué puede pensar la persona? Wow, yo sentí este abrazo como que diferente, lo sentí como extraño, lo sentí como que pegadito. De igual manera hay otras que sí lo planifican, que sientas el cuerpo de la persona cuando la vas a abrazar. ¿Me hago entender? Sí, claro. Y la pregunta es, según hay hombres que pudieran no tener la intención o la intención y hacen sentir incómodas a la fémina, en esta segunda parte del tema, traído por esta pastora que me sugiere tocar esta segunda parte con ellas, de que haya mujeres muy efusivas, que les gusta abrazar, eso es parte de su personalidad, podríamos decir en algunos casos, que hagan sentir incómodos aún hasta el propio caballero en algunas instancias, ¿no? O a su esposa o a miembros de su familia. Eso es un hecho cierto. ¿Tú como fémina reconoces que eso también se da? Claro que se da, claro que se da. Y volvemos a lo mismo, somos personas efusivas, las mujeres tendemos a ser efusivas, cariñosas, y mira, yo no veo nada de malo en dar un abrazo. Lo que sí es que tengo que tener siempre claro de que va a haber un contacto en ese abrazo y que lo puedo hacer, que en lugar de frente lo puedo hacer de lado. ¿Saben el abrazo de lado, verdad?
No voy a dejar de ser efusiva. No va a haber un pensamiento más allá del que debe haber cuando ese abrazo es inocente, para mí. Yo creo que la otra parte siente cuando hay una intención en el abrazo, creo yo. Bueno, vamos a las líneas, vamos a la opinión de ustedes. Esta es la segunda parte de un tema que hicimos con el filo de los caballeros hace un poquito más de un mes. Hoy estamos haciendo el tema teniendo en cuenta las mujeres que toman la iniciativa del abrazo y cómo muchas veces pues esa línea también se puede percibir de la misma manera, como que se pasó y hace sentir sumamente incómoda a la persona, o por lo menos a sus miembros más cercanos, entiéndase esposa o miembros de la familia. 787-993-9700. Vamos con la primera en ruta. Buen día. Dios les bendiga. Saludos. Yo tenía, mi esposo. ¿Se nos fue? De una hermana de la congregación que cuando lo saludaba le agarraba la cabeza, le daba el beso y le ponía su mano como en el cuello, y él eso le estaba incómodo y me lo informó, y yo y entonces lo que hizo fue que le cortó automáticamente, le daba la mano. Y él tiene un respeto con las hermanas, dice, yo no permito, a menos que no sea acercado, se saludan, ahora por la mano, se saludan puñitos, pero él cortó. Ok. ¿Él era tu esposo? Él es mi esposo. Sí. Él es tu esposo, ok. Le acercaba la cabeza, el cuello. Que hay gente, discúlpame, que hay gente atrevida. Por eso. Hay gente que no mide nada. Digo, a lo mejor fue sin querer queriendo, no sé, ¿verdad? Pero hay gente que se las trae también. Es que que no tiene que estar aguzado. Aunque no sea intencional, sabes que eso no está bien. O debemos saber que eso no está bien. Sí, en ese caso estaba bien. Sí. Bien comprometido. Él se sentía mal. Y hay que reconocer que hay muchos hombres decentes. Claro. Claro que sí. Parten de la premisa, no, cualquier hombre se va a gozar de que cualquier mujer le haga eso. No es así. Vamos a más. Adelante, buen día. Buenos días. Hello. Sí, estamos contigo. Dios bendiga, buenos días. A mí, buen día. Buenos días, mira, en mi opinión personal, ¿verdad? Y lo digo, es bien personal, desde que yo soy bien efusiva y bien cariñosa, pero desde que yo me convierto al evangelio, pues Dios cambia unas cosas en mí, ¿verdad? Y entonces a los hombres yo les extiendo la mano, porque pues nosotros no vemos las intenciones del corazón de la persona, nosotros no sabemos, ¿verdad? Puede ser la persona más simpática, pero no sabemos lo que hay en su corazón, y hay que evitar causar sentir incómoda a la pareja de esta persona. Pero ven acá, tú reconoces que hay muchas mujeres que se pasan de la línea, ellas tomando la iniciativa del abrazo, y pueden hacer sentir muy incómodos al varón. Sí, ni no tanto al varón, especialmente a la esposa es que lo he visto y es algo que hace sentir, porque tú ves el reflejo en el rostro de la dama, y entonces nosotras como siervas del Señor, nosotros nos tenemos que cuidar mucho. O sea, nosotros somos cartas abiertas, nosotros somos libros abiertos. Entonces yo entiendo que tú puedes extender la mano y ser igual de efusiva saludando a la persona con la mano, es mi opinión. Ahora, pues yo a las damas, a las que se permita abrazar, porque no todos les gusta que los abracen. Si en un momento dado el Señor ministra mi vida, mira, esta persona necesita un abrazo, si es un caballero, yo se lo digo a mi esposo, mira, mi amor, él necesita un abrazo de parte del Señor, y mi esposo va y le da el abrazo. O sea, es cuidarnos. Y eso no quiere decir que estamos evitando ser cariñosos o ser expresivos, porque tú puedes saludar con la mano, y como usted está, se encuentra bien, qué bueno, me alegro. ¿Entiende lo que, verdad? No sé si me entienden lo que quiero decir. Sí, claro. Pero he visto muchos rostros cambiar en las caras de las damas cuando veo a una que viene tan efusiva, abrazar de frente, como dice Moraima. O sea, nosotras pues sabemos, conocemos nuestro cuerpo y sabemos lo que podemos evitar, lo que se puede evitar. Porque supongamos que vienen estas personas por primera vez, y la dama jamás ha conocido cómo somos de cariñosos los pentecostales, ¿verdad? Los cristianos, y viene y le abrazan al marido efusivamente, y ella es celosa. Hay cosas que se pueden evitar. Claro. Gracias por estar acá. Muchas gracias por tu
Tu llamada, vamos con más. Sí, en ruta, muy buen día. Sí, para participar. Adelante. Sí, yo creo que se debe de evitar a toda costa, porque si no está la intención, en el momento del contacto se crea la intención. ¿Usted se ha sentido incómodo con algún abrazo de una fémina? Sí, me ha pasado. Ok. ¿Y cómo la intención se crea, aunque no está la intención, en el momento del contacto, pues se forma la intención. ¿Y yo creo que se debe de evitar. ¿Y qué medida usted ha tomado para evitar ese, o sea, cómo le hace él cuando se le acerca la fémina? Bueno, es bien difícil porque evitar el rechazo pues también es incómodo. Pues a veces no hay de otra que abrazarlo, tú sabes, pero creo que se debe de evitar porque se prestaba mucho. Gracias por estar acá en ruta. Yo estoy de acuerdo que se puede crear la intención, pero no siempre. O sea, sí lo hacemos para prevenir, pero no siempre se crea una intención de la otra parte. Claro. O sea, yo tengo amigos mucho mayores que yo, que pudieran ser hasta mis padres, que yo me siento cómoda dándole un abrazo porque sé que hay un cariño genuino, obviamente por el tiempo ya de amistad, pero volvemos, lo hago respetuosamente, a distancia, no este abrazo que uno le da a un hijo, a una pareja, o sea, siempre hay precauciones. Me escriben por aquí que hay hombres que se ofenden cuando le extienden la mano. O sea, cuando una mujer le extiende la mano, como que no me vengas a abrazar. De verdad que hay hombres que se ofenden por eso. Pregunta a él que si hay hombres que se ofenden por eso. O sea, como que a mí no me vengas a... Sería otro tema, pero... que por esa parte, pues también podemos tocarlo, fíjate, en algún otro momento. Lo que interpreto es que pudiera haber, aclaro que no lo digo por mí, yo no soy un abrazón, pero me da la impresión de que, ¿cómo se dice? Pudiera pasar que alguien interprete, te doy la mano porque te tengo miedo y no haya ninguna razón fundada. ¿Me entiendes? Claro. O sea, que la premisa de alguna fémina o de algún varón pudiera ser al extender la mano, esto puede ser peligroso. Entonces eso plantea como que, ¿verdad? Una premisa. Una premisa pecaminosa, donde no necesariamente lo hay. Sí, totalmente incorrecta, claro. Y esa es otra situación. Que creo que pudiera hacer sentir mal a alguien. Claro. Pudiera ser. Esta mañanita te estamos preguntando a ti, fémina, si en efecto ustedes consideran que hay muchas que se pasan de la línea en el momento de abrazar a un varón, porque habíamos discutido el tema, pero de la manera contraria, ¿verdad? De los varones hacia las féminas. Hoy estamos con las féminas hacia los varones. Si en efecto deben ser también ustedes cuidadosas para que no se malinterprete su efusividad, su cariño, su aprecio en el momento de dar un abrazo. Adelante. Vamos a más. Buen día. Buenos días. Mira, yo desde la otra vez que ustedes pusieron ese tema me vino a la mente, wow, mis pastores se divorciaron por un abrazo. Primero, una familia, se destruyó una familia, y ustedes la conocen. Luego le podré decir el apellido. Miren, cuando la pastora confrontó a su esposo, era con una sierva de la iglesia. Cuando la pastora confrontó a su esposo, ay Dios mío, todavía a mí me da lástima. Él le confesó que en un abrazo él sintió atracción. Ella lo dijo desde el altar, cuando todo, porque eso después, ellos lo confesaron en el altar y todo, y ella prohibió los abrazos y todo, pero ya pasó el tiempo, se divorciaron la familia, los hijos, todo eso fue, la iglesia se dividió por un abrazo, y él le confesó eso a su esposo. Y yo le voy a decir algo, yo le limpiaba la casa a mi pastora, y yo no le puedo decir que nunca él tenía la oficina de abogado en su casa. Nunca ese señor me miró a mí con ojos maliciosos, nunca. Quiere decir
que cuando él le confesó a ella que sintió atracción en el abrazo de esa mujer. No entendemos, nosotros nunca eso lo entendemos. Claro, pero... Lo entendimos, eso fue bien fuerte, bien feo, bien destruyó una familia completa. Pero a mí me parece, gracias por la llamadita, que fue la manera en que se manejó la confesión de él del abrazo, porque independientemente de que él haya tenido algún tipo de reacción de atractivo, de atracción, no era para que terminara en divorcio. Me imagino que habían un montón de otros problemas. Pasó algo más ahí. Que pudo haber sido un detonante oficial y adicional, pero por un abrazo donde él hace este tipo de confesión, ni él debe divorciarse de ella ni de ella de él, solamente por eso. Claro, de seguro habían ya otras cosas. Tenía que haber otras cosas porque... Acá WhatsApp está reventado en diferentes opiniones. Me llama la atención una persona que dice, pero es que hay culturas que son de abrazos, o sea, claro, es abrazar, claro, esto quizás cae en otro tema, pero es real lo que trae. Claro. O sea, entonces los que vienen de la cultura que se dan abrazos, van a pensar mal todo el tiempo de un abrazo. Y eso es lo peligroso de generalizar. Exactamente. Y de mantener unos criterios de pureza, donde cuando veamos que una mujer abraza a un hombre o viceversa, está ocurriendo algo feo, está ocurriendo algo malo, está ocurriendo algo que debemos censurarlo. No, para nada, no absoluto. Digo, pero yo creo que esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es de abrazar. Claro, y de mucho afecto. Los latinos. Lo que pasa es que dentro de la cultura cristiana, dentro del contexto de la iglesia, ese abrazo, ¿no? Y la intención de cada cual, pues ahí es que hay que tener como que una precaución. Exacto. Pero es difícil. Es un tema bien difícil. Sí, es un tema sumamente difícil de descifrar. Correcto. La intención de cada cual. Y no estamos pretendiendo establecer líneas aquí por las cuales todo el mundo deba guiarse. Simplemente lo estamos discutiendo como tema para estar un poquito más aware. Y ya que habíamos hablado de la parte de los varones, estamos hablando esta mañana de la parte de las mujeres cuando son las que dan ese abrazo efusivo que se puede malinterpretar. ¿Ok? Y todas las que han llamado están de acuerdo en que sí, en que ocurre. Vamos a más. Claro que sí. Adelante en ruta, buen día. Sí, buenos días. Adelante. Buen día. Pues yo entiendo que depende de quién venga el abrazo. Ok. Gracias por tu llamadita. Se tienes radio ahí para Chicos, yo conozco un médico que te abraza para ajustarte. Ajá. ¿Y cómo tú me explicas eso? O sea, ¿qué maldad hay ahí o qué pensamiento? Claro, pero ya lo dijiste, está en su función médica. Por eso. Para aplicar un beneficio al cuerpo, donde no hay forma de por eso, pero es un abrazo. Es un abrazo y entonces si la persona no está preparada para recibir un abrazo porque lo ve como mal, se va a dejar de atender con esa persona. Claro, sin duda. Sí. Hay distintos tipos de abrazos. Claro. Claro. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Ajá, adelante, caballero. Quiero hablar por mi esposa. Mi esposa es una mujer bien guapa, elegante, pero ella es abrazona y besucona. Entonces ella forma un taller de que hay que dar 16 abrazos para el alma. Pero también hay que estar presente, como ella me dice, porque yo fui el que tuve que subir de nivel, porque ella es la que abrazaba a todo el mundo. Entonces uno tiene que estar presente, cuál es la intención en el corazón de la persona. Entonces ella está presente cuando le va a dar un abrazo a una persona y a qué nivel ella llega. Y a veces hay algunos que cuando lo mira a los ojos, porque eso es una cosa que a veces muchos no hacemos, lo mira a los ojos y simplemente le extiende la mano. Pero nosotros somos cariñosos y a veces un abrazo es sanador. Sí lo es. Sí. Sí. Importante, un ejercicio importantísimo dentro de la dinámica de la comunidad de fe, ¿no? Aquí hay un hombre que escribe, yo abrazo hombres y mujeres con la misma intensidad. Igual. No me interesa, yo lo estoy haciendo con buena intención porque hay gente que un abrazo le puede salvar la vida. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Hay abrazos que son salvados. Fíjate, es una pena que no podamos establecer, o sea, ¿verdad? Es una lástima, pero enorme. Sí. De acuerdo contigo. De que tengamos que discutir el tema. Sí.
en estas instancias, sí, siendo algo que se supone que sea de mucha bendición, que hace falta. Los seres humanos necesitamos afecto. Sí. Y que siempre se tenga que contaminar con una parte de interés sexual, es como que, wow, qué feo. Tú a veces ves las dinámicas del abrazo, como la gente, en efecto, como acabo de decir, gente se sana, empiezan a llorar, empiezan a ser ministrados por el Espíritu Santo a través de un abrazo. Correcto. O sea, es un instrumento poderoso. Lo es. Claro. Lo es. Pero bueno, aprendemos en el camino, ¿verdad? Claro. Definitivo, seguro que sí. Para todos aquellos que lo hacen y lo hacen de manera libre y lo hacen con una conciencia de un corazón sano, yo tengo la impresión de que cuando la persona es así, el que recibe el abrazo, sea él o sea ella, lo recibe como es. Lo recibe de manera sana y lo recibe de manera, ¿verdad?, de bendición. Me parece que juega un papel fundamental la higiene mental que tiene el que da el abrazo o la que da el abrazo, también de la higiene mental de quien lo recibe. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar en lo personal tener eso, tener mucha higiene mental para que cuando alguien del sexo opuesto nos dé un abrazo, yo he tenido algunos abrazos de féminas que han sido espectacularmente respetuosos porque toda la relación está impregnada de respeto, ¿verdad? Y son de tremenda bendición. Y yo espero que de la misma manera, de las pocas veces que he ido a darlo, que han sido muy pocas veces, porque la relación de confianza tiene que jugar un papel fundamental. O sea, tú no abrazas a cualquiera que tú no conoces. Claro. Y tienes el cuidado, estás consciente y tienes el cuidado de que en efecto, cuando das el abrazo, se entienda de la manera en que tú lo quieres dar. De respeto, de afecto, con unos límites que también son implícitos. No lo tienes que anunciar ni decir. La persona los va a percibir. Y yo creo que esa capacidad que nos da Dios, la tenemos que utilizar para poder transmitir el mensaje correcto que queremos transmitir con el abrazo. No debería ser un tema candente, no debería ser un tema donde, por ejemplo, esta llamada de esta señora que nos dice que terminó un divorcio, una relación de casados de pastores, por la situación de un abrazo. Eso es algo como que es inconcebible. Nunca debe pasar. Sí, claro, jamás. Y yo creo que uno siente cuando no viene con una buena intención y tú mismo lo cortas. Es tan fácil de cortar. Es tan fácil de cortar a una persona que tú entiendes que no viene con la intención. La próxima le extiendes la mano y ya la persona coge el mensaje y si no lo coge te vas por el otro lado. Ahora con esto del COVID, la gente no se puede abrazar, así que hay muchos abrazos guardados. La gente tiene que estar preparada porque hay muchos abrazos guardados para cuando podamos abrazarnos. Ahora, lo fundamental, no deje de dar afecto. Claro que no. No claro podemos que no. de dejar de dar afecto, no solamente a los miembros de la familia, obviamente implícito, pero también a la gente de la comunidad, a la gente de la iglesia, a nuestras amistades. El afecto es importante y muchas veces un abrazo hace una diferencia enorme. Sin duda alguna. Mientras tanto, usted denos un abrazo. Reciba nuestro abrazo a esta hora. Pena, no me abraza hasta que no pase el COVID. Ruta